Mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Hoy comenzamos nuevamente con los devocionales que veníamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube y del resto de nuestras redes sociales. Les invitamos antes de continuar a que se suscriba a nuestro canal, active la campanita y nos deje un comentario y un me gusta para que este devocional pueda llegar a muchísimas más personas. Bueno, hoy vamos a hablar de un versículo que se encuentra en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Yo le invito a que busque en su Biblia, a que pueda constatar de que el devocional o lo que se está enseñando realmente lo dice la Biblia, porque pues es el centro de nuestra enseñanza. Bueno, en Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo repito: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Y siempre, de alguna manera, cuando hablamos o cuando leemos este versículo, eh, pues vemos de alguna manera como esa herencia o esto que Dios trae para nuestras vidas, ¿cierto? De cómo Él tiene un cuidado de nosotros, de cómo Él nos habla acerca de esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recordemos que en nuestro Señor Jesús fueron dadas todas las cosas, ¿cierto? En Filipenses también dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios obviamente. Entonces, ¿a qué se refiere esto y de qué estamos hablando? ¿O a qué se refiere este versículo? Muchas veces pensamos que el ser hijos de Dios, el conocerle, el que Él nos haya permitido acercarnos a Él, necesariamente tiene que ver con que nunca pasemos por necesidad, o si leemos este versículo solamente también creeríamos que tiene que ver con que los hijos de Dios no podrían ser escasos o pobres, ¿cierto? O no podrían de alguna manera tener necesidades. Y es una, digamos, doctrina o una teología muy pobre, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el tema, porque necesariamente las riquezas de las que habla nuestro Señor en este versículo, lo que se habla en este versículo no tiene que ver necesariamente con dinero, aunque sí tiene que ver, ¿cierto? En parte es algo integral, tiene que ver con dinero, tiene que ver con nuestra vida, con nuestras relaciones, con nuestras amistades, con muchísimas cosas. Pero cuando el Señor dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, está hablando de todo, no está hablando solamente de la parte económica, sino en todas las áreas. Ahora, esto va también de alguna manera sujeto a nuestras acciones o decisiones en la vida. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios de alguna manera permisivo, que como somos sus hijos, entonces frente a las malas decisiones que tomamos, al igual va a seguir adelante y, digamos nos va a bendecir por las malas decisiones que tomamos o a pesar de las malas decisiones que tomamos. Y esto no es cierto, por eso les digo, o sea, cuando uno se centra solo en un versículo pero no mira todo el contexto, termina sacando de contexto la palabra y termina, digamos, teniendo una doctrina o una teología muy pobre frente a lo que dice la palabra. También la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, que Él venció al mundo, ¿cierto? También habla de que Él tiene el control de todo y que si nosotros siendo malos, uno de nuestros hijos nos pide un pan, no le damos una piedra. Cuando Él habla de todo eso es que Él tiene cuidado de nosotros, pero también recordemos que la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, esto también recogerá. Entonces, estas riquezas en gloria, ¿en qué comienzan? O sea, ¿cómo comenzarían en la vida de un hijo de Dios? En la sujeción a la palabra de Dios y por obvias razones a nuestro Señor frente a lo que Él nos dice que hagamos. Vuelvo y le digo, esta palabra se aplica frente a la obediencia a la palabra de Dios y a nuestras decisiones conforme a lo que Él nos dice que hagamos. Muchas veces decimos, Señor, pero es que si tú dices esto en la palabra, pero ojo, porque la Biblia también, ella no se niega a sí misma o no se miente o no se contradice, pero hay que ver todo el contexto. Lo que está diciendo la palabra en este versículo es que Él sí nos suple todas las necesidades, Él sí está al tanto, Él sí está al cuidado,
Pero ojo, muchas veces nosotros somos los que sembramos de una mala manera y esperamos recibir de una buena manera. A pesar de esto, Dios es misericordioso y a pesar de esto, Dios nos ayuda. Pero cuando nosotros nos sujetamos a la palabra, nos sujetamos a lo que Él quiere que hagamos, estas bendiciones vienen. Recuerda que la palabra también dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, o las bendiciones vendrán por añadidura, o las bendiciones nos alcanzarán, también dice en otras versiones. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Cuando yo de alguna manera obedezco la palabra de Dios y obedezco lo que Él quiere que yo haga, la palabra, lo que Él me dice que haga, las bendiciones para mí o mis necesidades pasan a un segundo plano porque entiendo que Él tiene el control. Miren, nótese que la palabra dice que las bendiciones nos alcanzarán. O sea, de alguna manera nosotros estamos mucho más arriba del interés de una bendición o del interés de que Dios nos ayude con algo y entendemos que Él tiene el control y esas bendiciones comienzan a alcanzarnos. El problema es que muchas veces andamos como niños o corremos como niños detrás de la bendición y no entendemos que eres quien nos bendice. La Biblia dice, que no es del que más corre, sino del que Él tiene misericordia. O sea, ¿a qué se refiere esto? Enfoquemos nuestra mirada no tanto en sus riquezas, sino en quién es quien nos suple nuestras necesidades. Dios siempre está al tanto y papá siempre está al tanto de lo que necesitamos. El problema es que nosotros somos los que nos desesperamos y descuidamos unas cosas por enfocarnos en otras que realmente o finalmente no tienen tanta importancia. En la vida a menudo nos enfrentamos a situaciones donde sentimos que nos falta algo y yo creo que todos hemos pasado por eso, ya sea en términos materiales, emocionales o espirituales. En este versículo nos insta a dirigir nuestra mirada hacia Dios como aquel que suple todas nuestras necesidades, pero la mirada en Él, no en las bendiciones. Al confiar en su gracia y amor, podemos hallar consuelo y seguridad sabiendo que Dios proveerá nuestra carencia de acuerdo a su plan perfecto, que es algo también que es muy, muy importante y que tenemos que tener claro. Dios obra en la vida de sus hijos, en la vida de los que Él ha llamado, en la vida de los que Él ha redimido conforme a su propósito, no conforme a nuestros caprichos o conforme a lo que nosotros creemos que está bien. ¿Esto qué quiere decir? Que hay momentos en la vida donde pasamos por necesidades frente o por un propósito que Dios tiene con nosotros de, qué sé yo, hacernos o llevarnos a confiar más en Él, a tener más fe, a entender que Él es el que tiene el control. Dios en sus hijos obra conforme a propósitos, no a caprichos, o sea, quitémonos esto de la cabeza de que Dios entonces se mueve por emociones. Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por propósitos. Entonces, frente a esto, a veces las necesidades que pasamos son frente o con un propósito en nuestras vidas en cuanto a algo que Dios quiere tratar en nuestras vidas. Este versículo también nos anima a vivir con gratitud y esperanza, que es también bien importante. A veces nos enfocamos en dar gracias a Dios cuando estamos bien, pero cuando estamos mal nos enfocamos en pedir. Y no entendemos que el simple hecho de despertar, abrir nuestros ojos, tener vida, ya es un motivo para agradecer. El hecho de entender que si aún no despertamos, vamos a despertar con el Señor. O sea, tenemos que dar gracias por todo, porque si despertamos, gracias porque aún seguimos vivos. Si no despertamos, gracias porque aunque ya no estamos en este mundo, estamos con Él. Entonces, tenemos que ser agradecidos, reconociendo que nuestras vidas están envueltas en las insondables riquezas de gloria de Cristo Jesús. Al centrarnos en la relación con Dios y en su generosidad, podemos experimentar una paz que trasciende cualquier circunstancia. O sea, ¿a qué quiero llegar o qué es de lo que el Señor nos quiere hablar hoy? Entender que muchas veces nos enfocamos más en la riqueza, en la necesidad, en lo que nos hace falta, que en nuestra relación con Él. Y nosotros como hijos de Dios tendríamos que centrarnos en conocerle. La palabra dice que nos gloriemos en conocerle y en entenderle. Y créame que para estas dos palabritas, estas dos cositas que Él nos dice que nos gloriemos o que nos enfoquemos, necesitamos toda una eternidad, nunca vamos a lograrlo plenamente. Pero también esto que quiere decir que confiemos, o sea, enfoquémonos en lo que realmente importa. Así que, querido hermano, si hoy estamos
y me incluyo, pasando por necesidades, por circunstancias no solo materiales, recordemos que tenemos un papá que tiene el control de todo lo que pasa con nuestras vidas y que lo que debemos hacer es buscarle, orar, tener una relación plena con Él, entender que Él tiene el control, aunque a nosotros se nos salgan de control las cosas, y ser agradecido en medio de las circunstancias o situaciones que estemos viviendo. Así que ánimo, recuerda que Dios tiene un plan perfecto con nuestra vida, que Él no se le ha olvidado ni se le han salido las cosas de control, y oremos dándole gracias. Antes de orar, recordemos que es muy importante, y si ya has llegado hasta este punto del devocional, que si fue de bendición, por favor se suscriba al canal, active la campanita para que le lleguen los devocionales y nos deje un comentario si este devocional fue de bendición para su vida. Oremos. Papá, en esta mañana o en este día, Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Señor, creemos que tú suples todas nuestras necesidades, conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Y creemos, Señor, que tú tienes un plan perfecto con nuestra vida y que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, tú sabes qué es lo que estás haciendo. Y te damos gracias por lo que has suplido y por los procesos que llevas con nuestra vida, a lo mejor en medio de situaciones que estamos viviendo hoy. Comprendemos y entendemos que tú tienes un plan perfecto y que tú no te equivocas. Gracias, porque en medio de todo lo que estemos viviendo, Señor, tú eres nuestro Padre, y en medio de todo lo que pueda pasar, Señor, somos tus hijos y nadie nos puede arrebatar de tu mano. Te damos gracias y creemos que tú hoy, Señor, responderás a cada uno de mis hermanos esas necesidades, esas circunstancias que están viviendo, en las cuales necesitan una respuesta. Creemos que tú, conforme a tu propósito, responderás a sus vidas, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo, bendiciones.